Victoria de la Clo, quien se nos une desde el hospital. Bien, vamos a partir entonces. Les pido que me acompañen allí para orar al Señor y presentar este estudio. Señor amado, te damos muchas gracias por esta tarde. Queremos honrar tu nombre, queremos bendecirte y queremos darte la gloria y la honra que solo tú mereces, Señor. Queremos reconocer ante ti, Señor, y ante nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, y con nuestros hermanos, que tú eres Dios, que tú reinas, Señor, desde tu trono de esplendor, rodeado de majestad, un trono que es santo. Y te damos las gracias, Señor, porque podemos llamarte nuestro Padre, podemos ser parte de tu familia, podemos pasar tiempo contigo, Señor, y eso es una bendición y es también un privilegio. En esta tarde, Señor, nos hemos reunido para estudiar tu palabra, para escudriñar lo que tú hiciste en la antigüedad, sabiendo que tu palabra no es simplemente una historia, no es simplemente datos sobre lo que ocurrió, lo que sucedió en el pasado, sino que tu palabra tiene poder para convertir el corazón. Tu palabra, Señor, está viva. Y ella cuando entra a nuestro corazón empieza a moldear nuestras vidas, empieza a cambiar nuestro espíritu, empieza a limpiar nuestro corazón. Y por eso te damos gracias, porque sabemos, Señor, que es un privilegio estudiar tu palabra y es una bendición para nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, te queremos pedir que en el nombre de Jesús, Señor, tú limpies nuestra vida, que tú nos rodees con tu gracia, que si hemos estado preocupados esta semana, si hemos estado afanados esta semana, si es que hay cosas en nuestra mente, si hay problemas, Señor, en nuestro corazón, nosotros en esta hora que los queremos entregar a ti. Y te queremos pedir a ti, Señor, tú que eres el Dios que nos habla, que tú hables a nuestro corazón. Yo te pido para que a cada uno, Señor, de nosotros tú nos des la porción hoy para nuestro corazón. Esa porción, Señor, que va a traer aumento de fe. Esa porción, Señor, que va a traer nutrición a nuestra alma. Y también, Señor, esa palabra tuya que es útil para redarguir, para enseñar, Señor, para santificar, para disciplinar, para edificar nuestras vidas. Te queremos pedir en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos concedas a través de ella conocerte más a ti y maravillarnos de tu obra, de quién tú eres. Captura, Señor, con tu palabra nuestro entendimiento, nuestra imaginación, Señor. Incluso los anhelos de nuestro corazón sean totalmente, Señor, vueltos a ti, te lo pedimos. Y en forma muy especial, Señor, también junto con pedirte por este estudio, queremos pedirte por la Clo, nuestra hermana, Señor, que está pasando por este momento de necesidad física, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú traigas sanidad milagrosa, Señor, y que todo esto que ha sucedido, que no entendemos por qué sucede, queremos pedirte que tú también sujetes su corazón, que tú guardes su corazón, Señor, de toda amargura, de todo enojo, Señor, de toda ira humana, Señor, y toda esa sensación de injusticia, que ella la pueda descansar en tu corazón, sabiendo, Señor, que tú te ocupas de ella. Te rogamos que en este tiempo la guíes, Dios, para que ella pueda tomar buenas decisiones guiada por ti, entendiendo, Señor, que tú has de glorificarte en todo. Gracias, Padre, por estar con nosotros y te pedimos que nos acompañes en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, bienvenidos y bienvenidas todos, todas. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Hay algunos que se nos unen por primera vez, así que les voy a contar que nos hemos estado reuniendo para estudiar la palabra del Señor ya más o menos, un poquito más de un año, en realidad, y hace más o menos un año que lo hacemos de esta manera. Por pandemia, ¿cierto? Y por todo eso que ustedes ya conocen, que es parte del contexto de todos nosotros. Entonces lo hacemos para glorificar al Señor, para conocer más del Señor y para también ser animados por su palabra. Y la idea de este estudio es un estudio sistemático. Eso significa que vamos bueno, no es el concepto específico, pero estamos estudiando cada capítulo y cada versículo. Partimos en el Génesis y ahora vamos en Éxodo capítulo 8. Y este estudio es interactivo. Eso significa que no estoy hablando yo todo el rato, aunque hablo la mayor parte del rato, pero no hablo todo yo. Hay también posibilidades de que ustedes puedan ir participando, puedan ir haciendo sus preguntas, comentarios o reflexiones. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la idea es que ustedes se puedan sentir en la libertad de hacerlo. Hay algunos quizás que se conectan del computador y a lo mejor van a tener ahí la opción abajito en la barra de conexión, el levantar la mano. Si ustedes les gustaría comentar algo, levantan la manito y yo voy a poder verlo y les voy a poder hablar para darles la palabra. Algunos que no tengan a lo mejor a mano esto, pueden escribir sus preguntas en el chat o sus aportes, o lisa y llanamente activar su micrófono y pedir la palabra, ¿ya? Lo importante va a ser, sí, que a medida que vamos en el estudio, por favor traten de tener sus micrófonos silenciados
y solo los activen para hablar, para que de esa forma nosotros podamos generar el menor ruido posible, porque a veces se genera como una especie de distorsión o cosas así, ¿ya? Esas son las indicaciones generales, así que espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, sobre todo los que se unen por primera vez. Ceci, ¿tienes una pregunta? Sí, de pura compuchenta quiero saber quiénes se unen al grupo. ¿Quiénes se unen? Son? Ya, buena pregunta. Yo no los conozco a todos, no sé si usted ahí me ayuda. Está la Peggy, Rosaura, son las dos. Y Miguel, bueno, el Miguel que yo lo conozco, pero no sé si ustedes lo conocen, pero no sé si se quieren presentar en realidad. Es como un poco incómodo a veces para la gente presentarse. Por eso no me gusta hacer eso. Pero si están por ahí y quieren hablar, pueden presentarse. La Paola se conecta con su mamá, que es Rosaura. Ya, súper. Bienvenida, Paola, bienvenida, Rosaura. La Peggy, no sé si se... Saluda a la Peggy. Cierra. Ya, lo que pasa es que mi mamá está conectada con su propio celular y mi papá también, entonces eso va a generar siempre reverberancia. Tienen que estar de una sola conexión o si no se los va a sonar así. Hola, mi nombre es Peggy, saludos a todos, muchas bendiciones y qué grato poder compartir la palabra hoy con ustedes. Gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida, Peggy. Bienvenida. Ya, entonces eso eran todos. Se unía hoy día por primera vez la Paola y su mamita. Ya. Bien, vamos a partir entonces con el capítulo 8. Vamos a hacer un repaso luego de la lectura, así que vamos a leer el capítulo completo. ¿Quién me acompaña entonces ahí que desee leer? Levanten la manito, si puede, ¿alguno de ustedes? Yo sé que hay algunos que les gusta leer harto. ¿Hay alguien que pueda leer? Ya, la Connie o la Marce, ¿cuál de las dos levantó la manito? Que me equivoco ahí siempre. Yo. Ya, yo sabía que era la Marce, pero... La lectora principal. Sí, como la lectora oficial del curso. Ya, Marce, ¿puedes leer, por favor, el capítulo 8 del versículo 1 al versículo 15? Ya. ¿Empiezo nomás? Sí, por favor. Ya. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra.
Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bien, muchas gracias, Marce. Elías, ¿puedes seguir tú la lectura del 16 al 19, por favor? Ya. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Bien, muchas gracias. ¿Quién iba a seguir la lectura? Yo. Ah, ya, Ceci, y después la Astrid, por favor. Ceci, ¿puedes seguir del 20 al 25? Ya. Ya dice Jehová, la plaga de moscas. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Hasta el 25? Sí, por favor. Ya, ahí. Astrid, 26 al 32. Ya, yo tengo otra versión, pero ahí complementamos. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos, ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificio al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano. Pero una vez el faraón endureció su corazón, una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Bien, muchas gracias a todos los que leyeron. Entonces vamos a empezar el análisis. Si se dan cuenta, ya estamos en una parte que es bastante álgida en el relato y nos damos cuenta de que ya el plan de Dios no solamente está en marcha, sino que está en su pleno apogeo. Dios está haciendo y está obrando tal y como Él lo había dicho. Y lo curioso de esto es que nosotros vamos a ver una especie de reiteración. Es decir, Dios está hablando, sucede el milagro, la señal, el golpe, ¿cierto? La plaga que Dios trae sobre Egipto, y luego tenemos como la consecuencia de esto que más o menos podríamos decir es la respuesta de Faraón. El relato es de alguna forma bastante rápido de leer y si nos damos cuenta abunda más en acciones, ¿cierto? Propio de la narración, más que en una reflexión que nosotros podamos extraer, pero siempre hay cosas que nosotros podemos ir destacando de cómo la dinámica del corazón humano frente al de Dios se va
manifestando. Entonces vamos con el análisis más detallado. Este capítulo, entonces, si ustedes se dan cuenta, contiene 3 plagas distintas, o podríamos renombrarlas o como redefinirlas como golpes de Dios, ¿ya? Porque la plaga para nosotros tiende a ser como un concepto un poco que nos puede llevar a ambigüedades o quizás a errores. Porque en realidad se tratan de calamidades, se tratan podríamos decir como verdaderos molestias y verdaderas causas de dolor que trae Dios al pueblo de egipcio. Entonces, acá nosotros tenemos ya la segunda, la tercera y la cuarta plaga o golpe que Dios trae. Y si se dan cuenta, todo el tiempo del relato, Dios está hablando directamente con Moisés y está constantemente dándole las indicaciones de lo que él debe decir y qué es lo que él va a hacer. Entonces vamos con la segunda plaga. Nosotros recordamos que la primera plaga que Dios trajo es la de Sangre. Sangre, muy bien. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Convirtió todas las aguas en sangre. Muy bien. Y no solamente las del río, convirtió todas las aguas que eran los estanques, ¿cierto? Los ríos, incluso dice la palabra, aquellas que estaban en los cuencos de madera, ¿cierto? Para tomar. Es decir, Dios verdaderamente lo que hizo fue un golpe muy, muy fuerte, muy terrible, no solamente contra el bienestar del pueblo egipcio, sino que especialmente contra la deidad, una de las deidades principales de este pueblo, que era el río Nilo. Para ellos el río Nilo era esta forma de confianza plena, donde ellos tenían las crecidas del río, el río regaba, traía cosecha abundante, y de la noche a la mañana lo que Dios hace entonces es podrir este río, es verdaderamente corromperlo en su máxima expresión. No sé si ustedes han visto a lo mejor un litro de sangre o un balde de sangre. Ya, imagínense un río de sangre. O sea, debe haber sido algo asqueroso de ver, debe haber sido algo terrible, nauseabundo. Y además de eso, contando que toda la vida al interior de ese río murió. Los peces murieron automáticamente porque no estaban preparados claramente para vivir en ese ambiente. Entonces, la primera plaga, que podríamos decir es la primera de 10 plagas, uno podría decir a lo mejor era entre comillas, la más livianita o la menos dura, pero ya esta es terrible. Sí. Pero teníamos que el corazón de Faraón se endureció. Y eso quiere decir que Faraón no quiso escuchar la voz de Dios, que Faraón se empecinó en mantenerse en su propia idea, en su propio propósito. Entonces, esto ya nos va indicando lo que significa endurecerse ante Dios. No significa simplemente decir, bueno, no lo voy a tomar en cuenta. Significa que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Como tener una idea predefinida en el corazón y obviar o ignorar las palabras de Dios, eso es endurecer el corazón. Es mucho más, entre comillas, sencillo para el ser humano de lo que pareciera ser. Entonces vamos con la segunda plaga. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Quién lo puede leer, por favor? Perdón, 1 y 2. Yo. Ya, léalo. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Bien. ¿Qué está haciendo Dios en estos 2 versículos? Está mandando otra... Amenazando. Sí, pero no es una amenaza, ya es una cosa concreta que le está diciendo, le está mandando decir al faraón que si él no cumple, va a mandar otra plaga de nuevo a todo Egipto. Muy bien. Entonces acá ya tenemos podríamos decir como un indicador de la forma o el método que Dios está siguiendo. La primera plaga o el primer golpe, que sería la de sangre, Dios también la avisó. ¿Sí? Entonces existe esto. Moisés va, habla a Faraón y anticipa lo que va a venir. ¿Sí? Es como decir, Dios dice que te quedes aquí, si no, va a pasar esto. Eso es lo que Dios está haciendo. Está como avisando cuál va a ser la consecuencia de no tomar en cuenta su mandato. Entonces, si se dan cuenta, podríamos advertir esto. Dios dice su voluntad y luego dice lo que pasa si no se cumple su voluntad. ¿Lo alcanzan a ver?
Ve y deja ir a mi pueblo, y si no lo haces, vendrá esta consecuencia. Pregunta, ¿qué cosa o qué aspecto del carácter de Dios podemos ver en esta simple o sencilla acción? Soberanía. Muy bien, soberanía. Dios es poderoso para hacer lo que quiere. ¿Qué más? Misericordia, yo creo también, porque si no, él dictaría y dirías esto, o sea, no tengo que avisar nada, sino es que lo ejecuto nomás. Muy bien, misericordia, perfecto. ¿Sí, Claudia, levantaste la manito o el Javier? Sí, fidelidad. Ah, ya, es que hay dos Claudia. Entonces voy a decirte a ti, Claudia Alvarado, te voy a decir Clau, y a la Claudia Torres le voy a decir Claudia. para que sepamos cuál es. Ya, fidelidad dijiste, Claudito, ¿no? Sí, con el pueblo, porque le había prometido que lo iba a sacar de la tierra de Egipto. Ya, excelente, muy bien. Dios continúa adelante con su plan, pero como muy bien destaca Marce, Dios podría perfectamente acá venir con las 10 plagas de una, podríamos decirlo, ¿ya? Él podría perfectamente enviar todo a la vez y sería catastrófico, sería terrible. Imagínense que el río está lleno de sangre y por otro lado vienen las ranas y por otro lado vienen las moscas y ya. Pero Dios lo que hace es ir, digamos, como paulatinamente trabajando con el corazón de Faraón, dándole gracia y misericordia en darle la oportunidad de verdaderamente cambiar de parecer. Entonces, lo que Dios está haciendo es como tomarse su tiempo con Faraón, convencerlo, digamos, de alguna forma. Es un diálogo del rey del universo, que tiene todo poder, absoluto control, con un ser humano que, si bien es poderoso, es solo un ser humano. Pero Dios tiene misericordia y compasión. ¿Volvió a levantar la mano Claudia? ¿O Javier? Sí, Pepe, yo. Es que ahí se supone que cuando pasa una plaga, después como que se quita antes de que llegue la otra, pues, ¿no? A pesar de que no es literal. Lo que nos hace ver es que constantemente está como la plaga o el golpe dura una cierta cantidad de tiempo y posterior a eso está la respuesta de Faraón y ante la respuesta de Faraón viene la siguiente. Entonces, ¿Cuánto tiempo dura? La anterior nos dice exactamente que se cumplieron 7 días desde esa plaga, en el último versículo el versículo 25 del capítulo 7. Pero las demás, el relato mismo nos indica que constantemente es como un tira y afloja con Faraón. Entonces, esa es la clave que hace que la plaga cese. Ya. ¿Se entiende? A lo largo del relato va a quedar un poquito más claro quizá. Ya. Ya, entonces, Dios manda a Moisés ante Faraón una vez más y le dice exactamente, miren lo veraz que es Dios, lo verdadero. Él no esconde, no es que Dios cambie su discurso, ni lo suaviza. No es que Dios anda con maldad o con, podríamos decir, como con mensajes ocultos. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Dios le dijo, acá está el árbol y si ustedes comen, van a morir, ciertamente. Adán comió, Eva comieron y todos morimos con ellos. Y entró el pecado. O sea, pasó exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Dios no le dijo así como, miren, en el huerto del Edén, en algún lugar escondido hay un árbol que es malo. Así que cuidado, a ver si ustedes se lo comen, pueden pecar. No. No es como que lo dejó al arbitrio del ser humano o en una adivinanza, ni tampoco Dios dijo, mira, si ustedes comen, no les voy a decir lo que va a pasar. Averígüenlo ustedes. ¿Se dan cuenta que Dios no es un Dios que oculta información y que esté, entre comillas, como con un doble ánimo? Dios no está ocultando información. Dios no está diciendo una cosa y después haciendo otra. Dios está diciendo, Faraón, si tú pecas en esto, es decir, si tú vuelves a desobedecer, no dejas ir a mi pueblo, yo te voy a castigar con esto. Entonces acá no solamente vemos la soberanía de Dios, no solamente vemos la misericordia de Dios, sino que también vemos la veracidad de Dios. Dios no anda ocultando información. Él nos dice exactamente. Entonces cuando Dios a nosotros nos da advertencias, toda la escritura a nosotros nos da testimonio de que las advertencias de Dios no son para tomarlas a la ligera. Si Dios dice que hay cosas que nosotros no debemos hacer porque van a traer consecuencias nefastas a nuestras vidas,
Lo lógico es que a partir de esto que nosotros estamos leyendo, entendamos que Dios no nos va a mentir. Y hay cosas que son graves. Porque pregunta, ¿qué es lo que Dios le dice? Vamos a reflexionar un poquito sobre eso. ¿Quién puede leer versículo 3 y 4? ¿Lo leo, Feli? Ya. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Ya. O sea, iban a venir ranas, ¿cierto? A lo mejor cualquier niño de 8 años, 7 años que escuche esto es como, oh, genial, van a venir ranas, vamos a cazar ranas, vamos a hacer esto, lo vamos a pasar bien, ¿cierto? A todo entretenido. A lo mejor algún francés por ahí iba a decir, hacemos unos buenos platillos de patitas de rana y estamos súper bien. Ancas redondas. Pero Dios está diciendo que vendrán ranas, pero lo que sucederá con ellas es claramente algo terrible. En sus propias palabras, ¿cómo explicarían esto que Dios está diciendo? 3 y 4. Se va a invadir de ranas todo. Todo. O sea, imagínense lo que es irse a acostar en la noche y que tu cama esté llena de ranas. Ir al baño, que claramente ahí no tenían ese sistema que nosotros tenemos de un inodoro, ¿cierto? Donde uno tira la cadena, todo se va. No, eran baños, ¿cierto? Donde está ahí probablemente cavando en la tierra. Ahí hay ranas. Estar en tu cocina y que ahí hay ranas. Estar en tu habitación y que ahí hay ranas. Y hasta afuera y hay ranas. Entonces, lo que Dios está diciendo es que es terrible lo que viene. Si algo nosotros podemos aprender del carácter de Dios es que Dios no exagera. Eso es muy propio de nosotros, ¿cierto? Nosotros usamos la exageración como un recurso, a veces para hacer reír a la gente, a veces para expresar, ¿cierto? Un sentir, y más de alguno le ha dicho, oh, estoy súper cansado, estoy que me muero de cansancio. Oh, no, ¿cierto? Estoy que me muero de hambre. Oh, tengo tanta hambre que me comería un caballo. Ya, nosotros decimos esas cosas y nosotros sabemos que nadie literalmente, a menos que tenga un serio problema, ¿cierto? Tiene tanta hambre que se va a comer un caballo. Nadie. Nosotros sabemos que eso es una exageración. Pero a veces nosotros pensamos que cuando Dios nos habla, puede recurrir a estas mismas exageraciones. Y podemos estar tentados a pensar que cada vez que Dios advierte algo, en realidad le está poniendo mucho. Es como para que no lo hagamos. Es como la mamá que el niño le dice, no vaya a meter el dedito ahí porque te vaya a electrocutar y vaya a morir. Y es como, oh, ya, sí. La mamá exageró un poquito. No, no, se te cae la mano si haces eso. No, se te seca. Mi mamá me decía eso. Si me pegas, se te seca la mano. Entonces era como, se me va a secar la mano, terrible. Pero Dios no exagera. Nunca nosotros podríamos decir que Dios en su palabra dijo más cosas que las que realmente está dispuesto a cumplir. Porque a diferencia de nosotros, Él no miente. Entonces la pregunta es terrible la advertencia que Dios está haciendo? Sí. ¿Son fuertes las consecuencias de no obedecerlo? Sí. ¿Cuál fue el pecado de Faraón? Rebeldía. Rebeldía. ¿Qué más? Despreciar la palabra de Dios. Despreciar la palabra de Dios. Soberbia. Soberbia. Exactamente. Ahora la pregunta es, cuando Dios a nosotros nos hace aclaraciones, recomendaciones y prohibiciones, ¿tenemos la misma actitud de Faraón? De pensar, no, será lo mismo, si no es para tanto, si Dios claramente no va a hacer esto. Cuando la palabra del Señor dice, oye, este pecado trae como consecuencia la muerte en tu vida. Bueno, si no es para tanto. Si igual Dios sabe que, no creo que Dios vaya. Hay que tener cuidado porque ese espíritu de Faraón, ese ánimo, esa, podríamos decir como forma de relacionarse con Dios, es una forma que se sustenta en la incredulidad a Dios. De no creer lo que verdaderamente Él dice, que su palabra no es tan cierta como para tomarla en serio.
Y Faraón va a aprender duramente que Dios no juega. Y que Dios no es como esos papás o esas mamás que a veces amenazan a los hijos, pero que en realidad nunca están dispuestos a cumplir sus advertencias. Dios verdaderamente cumple su palabra. Entonces Dios le anunció a Faraón algo terrible. Puede sonar como un poco suave, pero en realidad es terrible esta plaga. Pero a nosotros Dios constantemente en su palabra nos está advirtiendo, y no con ranas, porque las ranas son molestas, sí. Pero a nosotros Dios nos advierte con el pecado. Y Dios nos dice que si nosotros dejamos el pecado entrar en nuestras vidas, el pecado va a traer severas consecuencias a nuestras vidas. El pecado va a matar, va a robar y va a destruir, porque eso es lo que el enemigo hace cuando entra a nuestras vidas. Y nosotros decimos, si da lo mismo, no es para tanto. No, si no creo que vaya a destruir tanto. No me va a molestar tanto. Quizás Faraón entendió estas palabras y habrá dicho, bueno, ¿qué tanto van a ser un par de ranas? ¿Qué tanta molestia va a ser? Le digo a mis súbditos que las saquen nomás y listo. Porque nosotros tendemos a minimizar las consecuencias de las advertencias de Dios. Tendemos a pensar, Dios no va a cumplir a cabalidad, no va a molestar tanto. Dígame, Astrid. Sí, con lo mismo que tú dices de que tendemos a minimizar, de repente yo creo que aparte de minimizar como la consecuencia, minimizamos el pecado en sí. No, pero si va a ser una mentirita piadosa, si va a ser por un bien mayor, pero al final como que uno se termina engañando solo y es una bola de nieve. Si al final nosotros no somos quienes vamos a juzgar si el pecado fue chico, fue grande, el pecado fue pecado de punto. Y yo creo que eso es lo que más como que nos cuesta, porque tratamos de ser como tibios en vez de ser como ya, Dios me dijo esto y esto es lo que hay que hacer y listo, o sea, se acabó, no hay como punto de discusión. Exacto, muy bien. Y a veces estamos llenos de rana en nuestras vidas por causa de nuestra desobediencia y nos decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo? Pucha, todo me sale mal. Y puede ser que estemos siendo desobedientes en algún área contra Dios. Porque las advertencias de Dios, Él las cumple. Y Santiago dice, no os engañéis, dice, no se engañen, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, cuando nosotros sembramos desobediencia, altanería, soberbia, presunción, cuando pecamos sabiendo que Dios nos dice que no debemos hacer y lo seguimos haciendo, da lo mismo, vamos a cosechar lo que viene adosado al pecado. En este caso, la consecuencia de no escuchar a Dios eran ranas. La molestia de tener una invasión de ranas. Pero cuando nosotros no escuchamos a Dios, las consecuencias pueden ser súper diversas. Puede ser que nosotros nos encontremos teniendo problemas en nuestra familia. Puede ser que nos encontremos teniendo problemas en nuestros matrimonios. Puede ser que nos encontremos teniendo problemas incluso en nuestra salud. Puede ser que Dios abra la puerta, por decirlo de alguna manera, del vallado de protección que nosotros podemos tener y que el enemigo empiece a tocar áreas de nuestras vidas. Porque Dios está comprometido con nuestra santificación. Y eso significa que Él nos va a enseñar constantemente. Y parte de la disciplina es permitirnos a nosotros experimentar las consecuencias de nuestros propios pecados para que aprendamos a temerle a Él. Entonces, esto también es una enseñanza muy útil para nosotros, porque este Dios que se está presentando es el Dios de nosotros. Nosotros estamos creyendo actualmente en este Dios que un día llenó Egipto de ranas por el poder de su palabra. Y es el mismo Dios que a nosotros nos ha llamado a santificación y que nos ha dado nuestras ordenanzas. A Faraón era, deja ir a mi pueblo, pero a nosotros Dios nos ha dado su palabra. Y Él espera el cumplimiento, que nosotros guardemos su mandamiento, que guardemos su palabra. No lo deja a nuestro arbitrio. No es si tú quieres, si te parece, si te hace sentido, si tienes ganas. Si te sientes hoy día cómodo con este mandamiento, obedécelo. Si no, no, tranquilo, no te preocupes. No. Entonces vamos creciendo en el temor reverente a Dios cuando lo vamos viendo desplegando su poder. Y nos damos cuenta de que nosotros no podemos jugar con Dios.
Sigamos con el, ¿cómo se llama esto? Con el pasaje. ¿Quién puede leer entonces versículos 5 y 6? ¿Cualquiera de ustedes? ¿Qué puede? ¿Yo? Ya. No sé quién habló. No sé quién dijo yo. Claro. Ah, ya, dale, Clo. 5 y 6 estaba Sí. atrás. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Ya. Dios dijo, sus emisarios, podríamos decir Moisés y Aarón, cumplen lo que Dios los manda y Dios respalda su palabra. Este es el tercer milagro que Faraón está viendo, que está observando. El primero fue el de la víbora, ¿se acuerdan, cierto? Del palito convertido en culebra. Segundo, el agua que se ha convertido en sangre. Y ahora Dios está trayendo ranas. Dios acaba de cumplir su palabra. Lo vemos cumpliendo lo que él acaba de decir. Y el versículo 7, interesantemente, ¿cierto? Ya para mostrarnos cómo va el corazón de Faraón, nos dice algo muy interesante. ¿Qué dice el versículo 7? Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Cuántos milagros los hechiceros han logrado replicar? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos o tres? Dos. ¿Dos o tres? ¿Cuál? Tres. La serpiente y la rana. La Tres. serpiente, la rana ahí. El Y río. la sangre. También Agua. tres. Muy bien. Agua. O sea, claramente tres milagros o tres golpes que Dios ha dado a este Egipto, los hechiceros lograron hacerlo. Esto como que envalentona un poquito, podríamos decir, el corazón de Faraón, pero tiene que haber sido muy molesto esto, a diferencia de la anterior plaga, ¿cierto? Que Faraón se fue a su casa. Porque ¿qué dice el versículo 8? Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, pídale al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi gente, y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Ya. ¿Cuál es la actitud de Faraón? Un poquito más, no sé si humilde, pero un poquito más dado a acceder, digamos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué ven los demás? Está como más complicado, o sea, le ha afectado el tema de la rana. Sí, pues, obvio, claro. La rezando la sí, sí, Podría no ser obvio. Es que no lo es, de hecho, porque antes no estaba complicado. ¿Se acuerdan que él se fue a su palacio y le dio lo mismo que su pueblo estuviera cavando y cavando por buscar agua? Entonces acá, por primera vez, lo vemos como a lo mejor molesto. Yo me imagino, esto es un paréntesis solo de Felipe, ustedes no piensen que esto está escrito en la Biblia en ninguna parte, pero probablemente Faraón tiene que haberse encontrado ranas en todo lado en su palacio y ya tiene que estar pero chatísimo de ellas. O sea, probablemente Faraón ni con todo la majestad que él tiene, ni con todos los siervos que tiene, probablemente pudo lograr que las ranas no se metieran en todas partes. Entonces, Arriba de la cabeza. Sí, tiene que haberlas en todas partes, porque dice que hace llamar a Moisés y a Aarón. Entonces aquí vemos como tomando él la iniciativa. No es necesario que Moisés y Aarón vengan y le digan, oye, ¿tuviste suficiente con las ranas? No, él lo hace. Eso ya es un acto, ¿cierto? De, podríamos decir, como humildad o que está sufriendo al menos. Pero luego hace una petición. ¿Y en qué consiste la petición? Que quite las ranas de él y del pueblo. Y que ore. Pídale al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi gente, y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Ya. Es decir, él le dice, por favor, ora que se vayan estas ranas de una vez, porque ya estoy chato,
y voy a dejar ir al pueblo. ¿Qué es lo que está estableciendo ahí Faraón? ¿Cómo lo podríamos denominar a esto que él está haciendo? ¿Sí, Astrid? Es que está como condicionando a Dios, pues. Yo hago esto, pero tú me respondes. Ya. Pregunta. ¿Está bien condicionar en general en la vida? No. ¿Es bueno? No. ¿No? Depende del contexto. Pues. Sí, pues Es bueno negociar, pero obviamente que con Dios no hay ni una posibilidad. Ya, esa es la mejor respuesta. Evidentemente, nosotros tenemos permiso para negociar, ¿cierto? Sobre todo con iguales. Si viene alguien y me dice, oye, ¿sabes que yo quiero tu cama? Yo le digo, bueno, ya, a lo mejor, pero te la vendo, no sé, estas son las condiciones. Oye, ¿me podrías hacer este favor? Claro, siempre y cuando yo tenga esto. Negociar no está mal. ¿Por qué es pecado lo que está haciendo Faraón aquí? ¿Qué es lo que hace que esta negociación esté mal sí o sí? Porque es con Dios, no se puede. Muy bien. Porque ¿quién va a negociar con el dueño de todo? Sí. ¿Quién va a venir a pedirle condiciones a alguien que tiene todo en sus manos? Literalmente el mundo en sus manos. ¿Cómo voy a yo obligar a alguien que tiene ese poder, esa capacidad, para que haga o no haga algo de acuerdo a mis condiciones? Es una locura. Es como que, y incluso esta figura va a quedar corta, pero es como que un niño le diga a su papá o a su mamá, mira, yo te voy a obedecer siempre y cuando tú me des esto o esto. Y uno diría, ¿por qué voy a escuchar esa negociación? Si tu deber es, algunos le pegarían, ya, pero tu deber es escuchar, es obedecer, porque eres hijo. Tu contexto es que ya todo lo que tienes, lo tienes gracias a tus papás. Literalmente. O sea, si el niño tiene ropa, si el niño tiene comida, ¿cierto? Si el niño tiene un hogar, es porque los papás le están proveyendo todo. Entonces, sería demasiado inesperado. Hay niños que lo hacen, ¿cierto? Hay jóvenes que lo hacen, pero está muy mal, que vienen y negocian un buen comportamiento. Mira, yo voy a estudiar para la prueba, pero necesito que tu papá me des plata o que tu mamá hagas esto, siempre que tú hagas esto, o que me den permiso para ir a tal lado. Bueno, esas negociaciones, en buen chileno, son balsas, ¿cierto? Es como, no, ¿cómo va a ser tanto tu descaro? Bueno, lo que Faraón está haciendo con Dios es infinitas veces más, ¿cierto? Descaradas. Porque ¿quién es Faraón? Nadie. Absolutamente nadie. Y ahora, ¿quién es Faraón frente a las ranas? ¿Quién es Faraón? ¿Podría Faraón hacer otra cosa que depender de la misericordia de Dios de que le quitara la rana de encima? No, nada. Absolutamente nada. Sí. Entonces, ¿cómo debería haber sido la actitud de Faraón? ¿Creen ustedes? Humilde. ¿Y cómo se habría traducido esa humildad? ¿Cómo sería humilde? ¿Qué nos mostraría que está humilde? O sea, hubiese dejado ir al pueblo porque ya él estaba afligido. Entonces, ante esa aflicción, no hubiese dicho nada, ni oren para quitar las ranas, ni una cosa, sino que hubiese dicho, ya, ok, ¿saben qué? Salgan nomás, váyanse. Ya. Esa habría sido como la evidencia de que su corazón cambió. Sí. De que su corazón comprendió que estaba lidiando con un ser que no estaba bajo su poder. Que probablemente él estaba acostumbrado a que todos los demás estuvieran a merced de él. Él ahora se ha encontrado con un ser superior. El problema es que Faraón, aún con esta experiencia, su corazón no ha cambiado y él sigue siendo el mayor en su corazón, podemos decir como el más poderoso en su corazón. Él sigue estando entronado en su propio corazón. Él sigue siendo el rey en su propio corazón. Exacto, no ha reconocido para nada el poder de Dios y eso es lo que debería haber hecho. Ahora, en la parte final del versículo 8,
él está diciendo que se está comprometiendo a dejar ir al pueblo. ¿Qué es en el fondo con lo que se está comprometiendo? Dejar en libertad al pueblo de Israel. Sí, eso sí, pero ¿qué es en el fondo lo que está diciendo que va a hacer? Va a ceder si Dios cede. ¿Va a ceder? ¿No cede? O, Solamente ofrecer sacrificio. sí, de todas maneras, pero esa era la Solamente. petición. No olvidemos que esa era la petición que Moisés le había hecho, y deja ir a mi pueblo a ofrecer sacrificio. Pero en el fondo lo que Faraón está diciendo es, yo voy a obedecer a Dios. Lo que él está condicionando es su obediencia a Dios a partir de que Dios haga algo por él. Él está negociando su obediencia. Está diciendo, ok, yo cumplo lo que Dios me pide que yo haga, siempre y cuando Él haga esto otro por mí. ¿Les suena familiar esa manera de relacionarse con Dios? Sí, pues, muchas veces hacemos eso nosotros, o hemos hecho eso. ¿Cómo así? Explícate. Chuta, no me pongáis en aprieto, vos, Felipe. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver. No, yo estoy colocando solamente ejemplos, es lo mismo que dice el Felipe, mi amor. Yo pongo un ejemplo, pero no es mi vida. Yo doy un ejemplo, obvio, pues doy ejemplos de la gente que conozco, de mi experiencia de tantos años, y soy viejita ya, entonces tengo mucha experiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, desde tu experiencia basta, querida Ceci, ¿cómo es esto de negociar con Dios la obediencia? Chuta. Es que uno a veces pide algo, si tú me lo das, yo me voy a portar mejor o voy a hacer tal acción. Va siendo como un compromiso, pero condicionado primero con nuestra necesidad, nuestra petición. Muy bien. Sí. En el corazón de esa actitud, ¿qué es lo que está primando? ¿Qué es lo que está, como podríamos decir, como en primer lugar? ¿El querer beneficio. o el querer obtener algo? ¿Qué creen ustedes? El querer obtener algo, mi beneficio personal. ¿Y eso cómo lo podríamos juzgar? ¿Creen que está bien o creen que está mal? ¿Por qué está mal? Mal. Es como cuando Satanás le dice a Jesús, no sé, que si él se lanza o si él hace determinada cosa, no me acuerdo en este minuto, él le va a dar todos los reinos, le va a bendecir, entre comillas, como una bendición que él le va a dar, pero eso era porque él quería que hiciera su voluntad y no lo que Dios le mandaba en realidad. ¿Y cuál es el problema con eso? Porque podría venir alguien que estudió economía, ¿cierto? O alguien que estudió finanzas, alguien que estudió ingeniería comercial y dijera, oye, ese es un buen negociador. Esa es una persona que conoce cómo, ¿cierto? Manejarse. Bueno, ahí está Lelia, etcétera, que estudia eso, ¿no? Entonces, esto es excelente. Esto es lo que hay que hacer. Es como, tú tienes que jugar tus cartas, moverte ahí hasta que logres tu objetivo. Entonces, ¿por qué cuando nosotros hacemos esta observación, ustedes dicen, no está bien? ¿Qué es lo que hace que esta situación en específico sea pecaminosa y no sea simplemente evidencia de que alguien es más pillo, de que es más sabio, de que supo hacer? Porque se antepone el deseo humano por sobre la voluntad de Dios en la vida de esa persona. Es como las mandas también, pues estábamos hablando con la Claudia, que muchas veces la gente hace una manda para lograr cierto objetivo en su vida, qué sé yo. La manda es como si, claro, yo hago esto, voy de rodillas, me destrozo las rodillas, pero la virgencita, tanto, me va a cumplir, ¿cierto? Mi objetivo, me va a sanar, San Expedito va a hacer que me salga rápido el plan, ¿cierto? Que me contraten rápido, lo que sea. ¿Qué más? ¿Por qué está mal esto? Porque quitamos a Dios del centro. ¿Ya? ¿En qué sentido? Quitamos a Dios del centro porque, como decía mi primo, nosotros estamos poniendo por delante y ante todo nuestro deseo humano, que siempre o la gran parte del tiempo va a tener relación con lo que nosotros queremos, pero eso no necesariamente es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ni es lo mejor, ni el plan de Dios para nuestras vidas. Ya, súper. ¿Alguien más que quiera aportar algo en esto? Por lo que hay en el corazón de Faraón. ¿En qué sentido? ¿Podrías explicarlo? Y al final el deseo de él no es, ¿cómo explicar? Así como derrotarse ante este Dios para
para salvar su pueblo, sino que lo hace, yo lo veo que lo hace así como con alevosía, así como decir, ya, le voy a decir esto, pero yo sé que en mí luego voy a endurecer mi corazón. Mm. Entonces, por eso yo lo veo por lo que hay en su corazón, por lo que él está como tramando, se puede decir. Mm. Súper. Víctor, levantaste la manito, ¿quieres aportar algo? Sí, Felipe, yo lo que veo que agrava todo esto que han estado diciendo, lo comentaste tú hace ratito, en el sentido de que el faraón finalmente reconoce a Dios, pero no lo reconocen en el sentido de hacerlo su Dios, sino que lo reconoce como un ser poderoso. Mm. ¿Cómo es posible? Ahí se ve la necedad, y no, cuando digo esto, la necedad del faraón, Mm. me veo a mí mismo, pues, ¿no? Y a muchos hombres que viendo el poder, incluso teniendo la convicción de que Dios existe, aún así insistimos en no hacer caso. No sé si me estoy explicando. Sí. Valiera mejor, como dice la Biblia, no conocer de Él, pero ¿cómo es posible que ya lo conoce y uno experimenta su poder? Mm. Todavía así uno llega a tropezar, pues, ¿no? Y yo lo que veo en el faraón fue eso, o sea, él se dio cuenta, fue testigo de todo lo poderoso, ¿sí? Que era Dios, y aún así se quiso poner a nivel suyo, como tú hace rato lo decías, ¿no? O sea, ese orgullo de decir, pues sí, serás Dios todopoderoso, pero yo soy un faraón, ¿no? Exacto. Entonces ya es una necedad que, insisto, ya no veo, antes de ver al faraón, me veo, habría que vernos a nosotros mismos, ¿no? En esa misma casi postura, Mm. nada más. Súper. Muchas gracias, Víctor, por tu aporte. La locura espiritual. Ceci y después mi mamá. Mira, Felipe, yo creo que, bueno, es como dice Víctor que estaba comentando recién, pero también tiene que ver que no tenemos que, por lo menos nosotros que tenemos la Biblia, no perder de vista que era el plan de Dios que el faraón endureciera su corazón, porque el plan de Dios era mucho más grande que solamente sacar al pueblo de Egipto. O sea, el ser humano tenía que tener... ver los milagros que era capaz de hacer Dios. O sea, eso es el testimonio para nosotros de la grandeza de Dios. Exacto. Entonces eso igual estaba dentro del plan de Dios, que el faraón endureciera su corazón. Uno entiende con esto que Dios pone, como dice la palabra, pone y saca. O sea, si quiere poner algo en mi corazón, lo va a poner, y si no lo quiere poner, no lo va a poner. Exacto. Lo hace hasta el día de hoy en nosotros, en sus hijos. Sí, eso. Muy bien. ¿Mamá? En el faraón se grafica muy claro la necesidad, como decía los hermanos, del hombre frente a la grandeza de Dios y la obstinación que hay muchas veces en nuestros corazones. Porque a pesar de que vemos las consecuencias de nuestras malas acciones, muchas veces no aprendemos. Y el tema es que Faraón realmente no conocía a Dios. Él realmente lo había oído a través de Moisés y Aarón, pero él no tenía una experiencia con el Dios vivo. Y ahí nos damos cuenta la maldad que hay en el corazón humano. Si Dios a nosotros, como decía la hermana Cecilia, no nos hubiera alcanzado, no hubiera removido nuestros corazones, creo que seríamos tan altivos como el faraón. Porque mucha gente busca el favor de Dios y dentro de las mismas iglesias.
y se llenan las congregaciones, pero nosotros conocemos la moda de la prosperidad. Exacto. Y ese es el objetivo final, no es el Señor, y eso es muy triste. Eso quería decir. Súper. ¿Paola? Sí, yo creo que la actitud de Faraón es sumamente necia, pensando en que la vida cristiana creo que radica en que uno somete a su voluntad a la de Dios. O sea, realmente no es una convergencia de voluntades, ¿no? O una armonía. Exacto. Entonces, lo que Faraón está aquí demostrando, como decía mi papá, o sea, está hablando de que aunque conozco su poder y eso, o sea, mi voluntad todavía no está sometida a, ¿no? Yo puedo reconocer igual hasta como un igual, pero no se trata de que yo soy inferior a él. Entonces creo que es grave porque realmente no hay este sometimiento a la voluntad soberana. Muy bien, muy bien. Y si se dan cuenta, creo que esta reflexión, si bien hay que salvar, ¿cierto?, las distancias que nosotros tenemos con Faraón en términos de que nosotros somos hijos de Dios, Faraón no lo era, en que Dios está tratando en un momento especial con Faraón, también Dios tiene un plan, como bien hacía recordar la Ceci, ¿cierto? No podemos olvidar que cada una de estas cosas son enseñanzas para nuestras vidas. Y que de todas maneras acá hay una enseñanza muy importante para nosotros en la medida en que nosotros tenemos que aprender a destruir el reinado propio que nosotros tenemos en nuestros corazones. Así como todos tenemos un abogado que hay que empezar a cancelar, ese abogado que justifica todo lo que nosotros hacemos, todos nosotros tenemos un faraón adentro, un rey adentro, el yo, ese que quiere imponerse, ese que quiere legitimar su voluntad. Y tiene millones de formas, porque es como, en el fondo, es la antigua naturaleza, y eso toma forma en los sueños que tenemos, en las expectativas de la vida que tenemos, en las acciones que tomamos, en el carácter que tenemos. El yo está ahí, y ese yo siempre quiere reinar. Y lo que ese yo detesta, pero profundamente, es la humildad. Porque en el fondo la humildad significa que yo ya no estoy en control, el otro está en control. Que yo ya no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad que el otro me dice que haga. Y eso, para nosotros, para nuestra antigua naturaleza, es pero terrible. Entonces, si bien nosotros no somos como Faraón en la medida en que no somos ajenos a la vida de Dios, sí podemos tener resabios de un Faraón en nuestro corazón. Y podemos vivir la vida de Dios buscando negociar con Dios. Y podemos pensar que la obediencia que Dios nos pide, que nos demanda en su palabra, nosotros podemos negociarla. Dios, yo te obedezco en la medida en que tú me des esto. Yo te obedezco en la medida en que tú me proveas esto. En la medida en que tú me permitas esto. Y a lo mejor no lo decimos así, pero se ve en nuestra práctica bíblica, nuestra práctica diaria. Señor, yo confío en que tu palabra dice no sobre el yugo desigual, pero siempre y cuando yo no me enamore, porque si me enamoro, bueno, hasta ahí nomás llegamos, Señor, hasta ahí nomás yo escuché tu palabra. Bueno, yo sé que tu palabra me dice que debo congregarme, pero en realidad tú sabes que no me dan las condiciones, así que no lo voy a hacer. O me voy a congregar siempre y cuando tú me proveas una iglesia perfecta, una iglesia donde nadie me trate mal, una iglesia donde yo no tenga problemas, una iglesia donde el pastor sea como yo quiera, una iglesia donde se predique exactamente esto, etcétera. Señor, mira, yo te voy a obedecer en mi familia siempre y cuando mi esposa cambie, siempre y cuando mi esposo cambie, siempre y cuando él se comporte mejor, cuando ella se comporte mejor. Entonces nosotros a veces no lo decimos. Nuestra teología confesional es una y a lo mejor es impecable. Pero ¿qué pasa con la teología práctica? Porque ahí es donde se ve efectivamente lo que creemos, en el tipo de oraciones que hacemos. Señor, mira, yo voy a perdonar siempre y cuando esta persona se arrepienta. Si no, no. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy condicionando mi obediencia a Dios en términos de algo que yo espero de vuelta. Yo te voy a servir, Señor, siempre y cuando tú me cumplas estos sueños que yo tengo. O siempre y cuando sea fácil servirte. Entonces, si las cosas se ponen difíciles, si se ponen cuesta arriba, si empiezo a sufrir por el evangelio, entonces no, Señor. No, porque se supone que tú me llamas a vivir una vida buena, una vida plena, una vida feliz, una vida agradable. Y nos vamos encontrando con que el faraón de nuestro corazón, como muy bien señalaba Víctor, finalmente es el que está reinando.
Y nos ponemos y reconocemos a lo mejor que Dios es poderoso, sí, pero no me humillo ante ese Dios poderoso. No desisto de mí mismo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque la actitud de Faraón es una actitud de aparente piedad, aparente humildad. Venga Moisés, Aarón, oren por mí para que se vayan. Pero entonces, una vez que yo obtenga mi relajo, una vez que yo obtenga mi beneficio, voy a obedecer. No solo era mentira porque en su corazón él no quería obedecer. No solo era mentira, sino que es una aparente conversión, un aparente como reconocimiento de Dios. Y no hay peor cosa que eso para nosotros los hijos de Dios. Una aparente convicción de que Dios es verdaderamente Dios, pero en realidad nosotros estamos interesados en qué Dios nos va a dar, cómo Dios me va a resolver los problemas. Y esto es yo creo que de la vida cristiana, probablemente este es uno de los temas que más hace la diferencia entre el que es oveja y el que es cabrito al interior de la iglesia. Porque este es el punto que hace que muchos retrocedan. Porque Dios nos llama y su amor nos convence y es maravilloso y estamos todos motivados y empezamos a caminar con Dios, pero cuando se pone difícil, cuando nos enfrentamos con el Dios que permite que venga la aflicción a mi corazón, incluso cuando yo estoy obedeciendo, cuando estoy haciendo lo correcto, ahí es donde muchos dicen, no, yo no me comprometí a esto. No, se supone que Dios me iba a dar salud, prosperidad, bienestar, armonía, tranquilidad, paz. Y sí, espiritual. Pero eso no significa que tu vida vaya a ser, entre comillas, feliz o todo sea momentos agradables. Usualmente Dios va a usar los momentos difíciles y adversos de nuestras vidas para que nos conozcamos más. Entonces, ahí es donde muchas veces nosotros empezamos a decir, no, Señor, tú me tienes que resolver este problema. Señor, obra en esto. Pero no lo pedimos como, Señor, ya, que se haga tu voluntad. En el fondo, Señor, que se haga mi voluntad. Voy a postular un trabajo, Señor, quiero ser contratado en este trabajo. Pero no decimos, ya, pero que se haga tu voluntad. No decimos, no, que me contraten, que me contraten, que me contraten. Entonces, cuando no sucede, nos quejamos, nos enojamos, nos frustramos contra Dios porque decimos, no cumplió. ¿Dónde estaba Dios aquí? Porque como Faraón, vivimos negociando con Dios. Lo que Faraón tiene, si pudiésemos hacer un diagnóstico de su corazón, aparte de que es un corazón no regenerado, es un corazón que no conoce a Dios. Tiene una imprecisa, podríamos decir, o incluso baja perspectiva de Dios. No lo alcanza a concebir como Dios. Y muchas veces nuestro problema de desobediencia, nuestro problema de rebeldía a Dios, se debe precisamente a que tenemos un bajo concepto de quién es Dios. Un concepto impreciso. Y pareciera ser más un genio de la lámpara, pareciera ser más un amuleto, pareciera ser más, ¿cierto?, un viejito pascuero que verdaderamente Dios. Y usamos consignas que usa el mundo. Es que Dios es amor, obvio. Entonces, obviamente, Dios me va a dar todo lo que yo quiero. Obviamente, porque Dios es amor. Y usamos premisas mundanas y usamos conocimiento mundano para pensar que Dios va a actuar de determinada manera. Es un error gravísimo. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos de la lección y a diferencia de Faraón, nosotros nos humillemos delante del Señor. Y si hemos estado luchando contra el Señor o si hemos estado luchando con la desobediencia en nuestro corazón y hemos dicho, ya Señor, yo te voy a obedecer, pero siempre y cuando le hemos puesto condiciones, nos arrepintamos de las condiciones que le hemos puesto al Señor y le pidamos, Señor, ahora tú cumple tu voluntad en la mía y yo no te voy a decir nada. Y si tú quieres, me das, si tú no quieres, no me des, no te preocupes, tú eres Dios, yo te pertenezco, tú eres soberano, yo soy tu siervo, tu esclavo, tú haz lo que quieras, si me das o si me quitas, si se cumple o si no se cumple, y yo te obedezco porque eres Dios. Y no voy a decir, se va a cumplir lo que estás esperando, porque a lo mejor no se va a cumplir, a lo mejor no vas a obtener lo que estás buscando. Pero vas a estar obedeciendo a Dios. Y eso es la máxima recompensa que nosotros podemos tener en nuestra vida.
Lamentablemente Faraón tiene una agenda oculta y él puede engañar a Moisés y Aarón, como vamos a ver que lo va a hacer. Pero puede engañar al Rey de los cielos, que todo lo ve. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Lo leo? Por favor. Dice, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Fíjese la respuesta de Moisés. La palabra que usa, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Es bien interesante esto, porque es como que Dios, de alguna forma, es como que apaña en la locura de Faraón. Esto para mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios es como que le está dando cuerdita a Faraón. Es como que le está dando espacio para que él haga, para que se crea el cuento. Ya, bueno, tú crees que tienes el control, dale, sigue adelante, empeñate en hacer lo tuyo, sigue adelante. ¿Tienes tus planes? Dale, concrétalo. Ah, tú no quieres escuchar, tranquilo. Entonces, aquí la respuesta de Moisés es muy interesante, le dice, como, ¿cuándo debería orar por ti? Tú dime, tranquilo, tú tómate tu tiempo, defínelo, convérsalo con la almohada, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Y Faraón lo hace, se toma su tiempo, porque alguien que está angustiado con las ranas en la cabeza, dice, por favor, ora, ya, sí, ya, ora, úngeme, por favor, tírame un litro de aceite, no sé lo que sea. Pero miren la respuesta de Faraón, versículo 10. Mañana. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Ya. La respuesta de Faraón, para mí es muy curiosa, porque creo que representa de alguna forma el corazón humano endurecido. Sí. Lo estamos pasando pésimo. Sabemos que estamos hasta acá con nuestros pecados y con las consecuencias de nuestro pecado. Y el Señor nos dice, arrepiéntete, pide perdón, cambia de actitud. Ya, Señor, lo voy a hacer, pero mañana. Entonces, yo sé que estoy mal y que necesito del Señor, pero igual lo pongo, es como que lo voy aplazando. Ya, yo sé que el Señor me llama, yo sé que el Señor me ama, yo sé que la palabra del Señor es verdad, pero no me voy a arrepentir todavía. Es que soy joven, todavía tengo que vivir la vida. Es que estoy trabajando, entonces todavía no puedo. Es que estoy recién partiendo esto, entonces no. Entonces, nosotros le damos plazos al Señor, viviendo la tormenta que significa ser esclavos del pecado. Nosotros le decimos al Señor, libérame mañana, Señor. Es como decirle, Faraón, ¿te encañonaste con las ranas? ¿Estás cómodo con las ranas ahí? ¿Estás feliz con las ranas? ¿Que te vas a esperar un momento más, una hora más, una tarde más, una noche más con ranas? Porque esa es la necedad del hombre. No solamente la presunción de pensar que podemos negociar con Dios, sino que incluso cuando nosotros queremos poner los términos de cuándo ser salvos, de cuándo ser sanados por el Señor, de cuándo ser ministrados por el Señor. Verdaderamente Faraón está preso de la esquizofrenia espiritual. Ahora, esto sería genial que solo le pasara a la gente que no conoce a Dios, pero lamentablemente nos puede pasar a nosotros. Si en nuestro corazón no cultivamos una vida de devoción a Dios, podemos llegar a pensar que somos nosotros los reyes, que somos nosotros los señores y que nosotros podemos ordenar. Y que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Ordena tu vida en esto hoy. No dejes pasar más tiempo. Y nosotros digamos, no, mañana, Señor. Mira, si tú dejas de desobedecer en esto, las consecuencias de tu desobediencia se van a ir. Porque hay consecuencias que son solamente por desobediencia en nuestras vidas. Hay problemas que son solamente porque no nos arrepentimos en ciertas áreas. Y nosotros decimos, Señor, es que todavía no, tú sabes que me cuesta. Entonces, próxima semana. Desde el próximo año. Cuando me bautice, yo tenía un amigo que decía eso.
No, mira, yo por ahora ando medio desordenado, pero cuando yo me bautice es cuando voy a de verdad ordenar mi vida. Era como que el bautismo era para él el momento. Ese es el momento donde marca un antes y un después. Es como cuando uno quiere partir la dieta y uno dice, no, desde el lunes me ordeno. Pero no es así con Dios. Yo a Dios no le puedo poner los horarios ni establecer los tiempos. Ahora acá, Dios le sigue el juego a Faraón. Pero nosotros no tenemos que olvidar que esto es tan solo parte del proceso. El resultado final es la muerte de Faraón. Entonces no podemos pensar que Dios acá está tratando livianamente su pecado. Su pecado es grave y lo va a conducir a la muerte. Solo que en este proceso Dios todavía está dando gracia y misericordia en medio del juicio. Pero Dios no es alguien con quien nosotros podamos jugar eternamente. No es alguien de quien yo me ría todo el tiempo y después da lo mismo en final. No. Dios está trayendo juicio sobre Faraón y terminará de traer su juicio y eso lo va a llevar a la muerte. No solo de él, sino de su familia y de todo su ejército. Entonces Dios no es alguien con quien nosotros podamos jugar. No es de quien nosotros nos podamos reír. Incluso cuando las consecuencias inmediatas no sean tan terribles ni catastróficas. No nos engañemos. No pensemos que porque Dios no me ha partido un rayo, significa que está todo bien. Ah, no, porque pequé y no pasó nada aparentemente. Cuidado. Eso es solo gracia de parte de Dios. La segunda parte del versículo 10 es muy interesante. Porque si se fijan bien, Moisés dice, se hará conforme a tu palabra, pero añade el propósito de esto, para que conozcas que no hay Jehová como Jehová nuestro Dios. Todo lo que Dios está haciendo es para que Faraón pudiese comprender quién era él. Piensen lo increíble de Dios. Se está tomando, podríamos decir, su tiempo solo para darse a conocer a este hombre que tanto lo ha rechazado. Versículo 11 hasta el 14, ¿quién puede leer? Tú, Marce. Estamos entre la Marce y yo. Las ranas se irán de tu palacio y se quedarán solamente en el río. Ya no te molestarán ni a ti, ni a tus funcionarios, ni a tu gente. Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón. Después Moisés pidió al Señor que alejara las ranas que había enviado sobre el faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pedía y murieron las ranas que habían en casa, patios y campos. La gente recogió las ranas muertas y las amontonaba y por todas partes olía mal. Ya, muchas gracias, Claudito. Si se dan cuenta, sale Faraón, o sea, sale Moisés de la presencia de Faraón, probablemente espera hasta el otro día, y yo creo ahí, me imagino a todos los súbditos de Faraón enojadísimos porque aguantar la rana una vez más, ¿cierto? Ya, una noche más. Pero en cuanto Moisés ora, dice que las ranas se murieron. O sea, imagínense lo que tiene que haber sido ver las ranas salir del agua cuando comenzó la plaga, lo tremendo que tiene que haber sido eso, porque están enviadas por Dios para ser especialmente molestas, para invadirlo todo. Entonces yo me las imagino saliendo así como un ejército interminable, asqueroso, repugnante, ¿cierto? El ruido, y probablemente, ¿cierto?, que estén en todas partes. Pero ahora, probablemente en un abrir y cerrar de ojos, todas esas ranas murieron. O sea, el poder de Dios es increíble. El despliegue del poder de Dios, imagínense lo que es exterminar ranas que habían invadido todo un país. No estamos hablando de 1000 ranas, ni de 10.000 ranas, ni de 10 millones de ranas, probablemente mucho más. Y todas ellas mueren. Ese es el poder que Dios está desplegando, que ya es evidente. Y dice que todo apestó. Es una hedionda, qué asqueroso. Tiene que haber sido así, pero ya algo terrible de estar viviendo, experimentando. Verdaderamente es un golpe, un puño de Dios en toda la nación.
Pero con todo esto vivido por Faraón, ¿qué dice el versículo 15? Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó. ¿Me escuchas? Te escucho. Ya, como Jehová lo había dicho. ¿Qué sucedió con Faraón? Sigue igual. Endureció su corazón. Endureció más todavía su corazón. ¿Pero cuándo? Cuando se vio libre de la plaga. Cuando vio el poder de Dios. Cuando se vio satisfecho, cuando se vio contento, cuando se vio relajado, cuando se vio libre del tormento, cuando ya las cosas no iban mal, entonces actúa verdaderamente como su corazón estaba. Siempre fue. Como siempre fue. Siempre fue así. Entonces, esto es muy importante. Porque a veces entre nosotros, los hijos de Dios, la palabra misma nos advierte que siempre en la iglesia van a haber de todo un poquito. Van a haber salvos y van a haber no salvos. Y esos no salvos se mimetizan con nosotros. Oran con nosotros, a veces predican con nosotros, a veces asisten a la iglesia con nosotros, pero no son de nosotros, dice Juan. ¿Y dónde uno ve si es o no es? Es que a veces cuando logran el deseo del corazón, ahí siguen en sus propios caminos. Porque todo lo que provenga de simplemente el deseo de tu voluntad, no es verdadero compromiso con el Señor. Y hay quienes van a la iglesia y asisten a la iglesia por años y buscan, o el vecino o la vecina que cada vez que se enferma va a mandar a buscar a un hijo de Dios para que vengan a orar, porque en el fondo lo que reconocen el poder de Dios, pero no quieren al Dios, quieren el poder de Dios, quieren el milagro de Dios, quieren la señal de Dios, quieren la bendición de Dios, pero niegan a Dios. Entonces, en cuanto tienen lo que desean, su corazón se vuelve en contra de Dios. Y esto es una realidad. Y nosotros tenemos que reconocer que muchas veces esa es la tendencia de nuestro corazón pecaminoso, de estar con Dios en los momentos en que tenemos aflicción, necesidad, y nos tiramos de guata, oramos todos los días, tenemos nuestros devocionales, como que lo estoy pasando pésimo, me vuelvo al Señor, Señor, ayúdame, y le pedimos ayuda a la vecina, al amigo, ¿cierto? Mandamos versículos bíblicos para todos lados, pero en cuanto todo se normaliza, en cuanto todo se calma en nuestras vidas y Dios nos provee muchas veces esos momentos de bonanza, momentos de tranquilidad, de consuelo, viene la tentación. Como está todo bien, me olvido de Dios. Me olvido de todo lo que le prometí a Dios. Angustiado, afligido, Señor, yo te voy a servir, te voy a entregar, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mi salud, mi familia, bla, 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 y le entregamos al Señor todo hoy, maravilloso. El Señor nos da gracia, nos sana, nos provee, nos da milagros. Y cuando ya estamos cómodos, cuando estamos tranquilos, cuando la guatita ya está satisfecha, cuando ya no hay lágrimas en los ojos, cuando ya no hay dolor que aflija el cuerpo, entonces ahí hago lo que yo realmente quería. Si tu obediencia está supeditada a que Dios traiga sanidad, satisfacción, placer, va a durar solo en la medida en que eso esté. Son motivaciones que quedan cortas. Son motivaciones que no resisten el paso del tiempo ni de las aflicciones. Por eso, nada que alimente nuestra obediencia, que no sea un fiel amor a nuestro Señor, va a durar el tiempo. Le servimos en la medida en que Dios nos es útil, en que Dios nos es bueno, en que Dios nos cumple. Cuidado ahí. Y Dios se va a encargar de que en momentos de nuestras vidas nosotros le sirvamos exclusivamente por fe. Y va a permitir tormentas en nuestras vidas. Va a permitir angustias en nuestras vidas. Va a permitir aflicciones en nuestras vidas para que permanezcamos fieles a Él. Pero también va a permitir momentos buenos, momentos de bonanza, momentos de abundancia. Y en esos momentos tampoco debemos olvidar a Dios. Ya sea en la aflicción o en la prosperidad, nuestro corazón debe permanecer fiel al Señor. Entonces, cuidado.
yo creo que, y esto es una apreciación personal, yo creo que para nosotros es más fácil buscar al Señor cuando estamos afligidos. Yo creo. ¿Por qué? Porque cuando uno está afligido, el corazón tiende a estar más sensible. Pero debemos guardarnos de esto que le pasó a Faraón, que es una actitud muy de la carne. Se vio libre de las ranas y probablemente él tiene que haber sacado todas las ranas de su palacio porque no las sacó él, claramente las sacaron sus súbditos, ¿cierto? Entonces, en cuanto se vio libre, dice la palabra, que su corazón tenía reposo. Imagínense, tiene que haber sido angustiante estar con las ranas en medio, que ahora tiene reposo, no los escuchó. Entonces, cuando nuestro corazón está satisfecho, prestemos la atención, ¿cómo está actuando con Dios? ¿Recepcionó la palabra de Dios cuando está todo bien? Cuando no tengo problemas, dificultades, angustias, cuando las situaciones en mi vida están fáciles, ¿sigo prestando atención a Dios como cuando estoy angustiado, afligido? ¿O me olvido nomás? Interesante reflexión. ¿Sí, Astrid? Hoy voy a tratar de ser breve con hartas ideas que tengo un poco en la cabeza de lo que estás hablando ahora. Dale nomás. Primero, bueno, o sea, evidentemente yo creo que muchas veces cuando nosotros tenemos nuestro devocional y de repente estamos contentos porque hicimos el devocional de corrido toda la semana, si analizamos qué es lo que estamos orando, ni siquiera es lo que Dios nos manda a orar. O sea, si uno lee, por ejemplo, en Mateo que sale qué es lo que uno tiene que decir al momento de orar, en ninguna parte dice, y aquí tú vas a decir tus necesidades. Dice, hágase tu voluntad. O sea, en todo momento uno tendría que rendir su vida a eso. Y es más, o sea, si nos volvemos como al estudio que estamos haciendo de Romanos, ya estoy mezclando todas las cosas, en Marta, estamos mandados a ser siervos, o sea, es un esclavo. O sea, yo imagino un esclavo, él ni siquiera se le va a ocurrir hacerle una petición a su amo, porque sería así como, o sea, es que no tienes como ni la altura, ni no hay un nivel para poder hacer eso. Entonces, yo creo que, claro, en el día a día es eso, o sea, cuando como que perdemos un poco la sensibilidad porque ya estamos plenos, etcétera, no olvidamos de mencionar día a día lo grande que es Dios y de que, o sea, Él, claro, por gracia y por amor y porque es nuestro papá, de repente va a dar como cumplido nuestras necesidades, algunos deseos, pero no es porque nosotros lo estemos pidiendo netamente, sino porque Él, por su misericordia maravillosa, lo va a querer. Pero tenemos que recordar que en el día a día, cuando tratemos, o sea, no cuando tratemos, cuando estemos orando, presentar la oración como Él nos manda. De primero, o sea, recordar lo santo que es, que ya hablamos harto del tema de su santidad, y de que sea su voluntad sobre nuestra vida. Podemos decir, ya, Dios, yo en verdad quiero esto, pero que sea tu voluntad, sobre lo que yo quiero. Es un trabajo, es difícil, no digo que sea fácil, pero nadie dijo que iba a ser fácil, pues. Es una tarea que ahí entre todos nos tenemos que estar ahí apoyando. Amén. Bien, súper. Vamos a quedar hasta acá. Ahora les doy la oportunidad a ustedes de establecer sus reflexiones, sus preguntas. Creo que... ¿Sí? Sí, dale. ¿Que habló antes? El día que decidí dejarle o sea, que el Señor hiciera mi voluntad, o sea, su voluntad de mí, fue el día que no me cortaron la pierna. Y desde ahí, que Él ha hecho su voluntad, ha ido como todo bien, pero en mi vida espiritual, ni siquiera en mi vida física, porque en mi vida física se han mandado un montón de errores, pero en mi vida espiritual, yo les contaba el otro día, he podido conocer otra parte de Dios que antes no conocía. Entonces, dejarle al Señor que Él haga su voluntad es cuático, chicos, de verdad, porque Él te toma y Él te va a llevar a lugares, Él te va a mostrar cosas. ¿Por qué? Porque al final tú eres como su títere, porque tú
entregaste el control, porque Él está haciendo su voluntad y no hay nada más bueno que eso, de verdad. Yo lo he estado experimentando estos meses aquí encerrada en este hospital, pero ha sido maravilloso, de verdad. Yo creo que si a mí me preguntan, oye, ¿cuál es el mejor día de tu vida? Para mí van a ser estos meses que estuve aquí encerrada, de verdad. Súper. Gracias, Clau. ¿Alguien más que quisiera compartir su reflexión? Sí, Miguelito. Hola, hola a todos. Bueno, primero me voy a aprovechar de presentar porque segunda vez nomás que participo. Soy Miguel, conocí al Pipe en la iglesia hace unos años atrás cuando iba a un estudio bíblico también de Romanos. Así que un gusto poder compartir con ustedes. Y lo que les quería compartir es un pasaje que habla un poco de la grandeza de Dios, que está en Isaías, capítulo 40. Del versículo 12 hasta, igual es largo, pero vale hasta el 25 nomás. Le encuentro que es maravilloso ese pasaje para resumir lo que estábamos hablando de la grandeza de Dios, y que así todo igual Dios nos escucha, y como dice Pedro, Dios nos llama a echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, así que es maravilloso como conciliar esas dos verdades. Así que se lo voy a leer. Dice desde el 12: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Eso le quería compartir, chiquillos, porque creo que resume muy bien la grandeza de Dios y la humildad que tenemos que tener frente a Él, que al final es de lo que hemos estado hablando todo este rato. Súper, muchas gracias, amigo. De bendición. Víctor, ¿viste la palabra? ¿O se quedó arriba? Está silenciado por si acaso, no sé si te diste cuenta. Parece que se lo quedó arriba. No sé si alguien más quiere compartir algo antes de que terminemos. ¿Alguna reflexión personal? ¿Papá? ¿Ahí me escuchan? Ahí te escucho, sí. Papá, o sea, perdón, Víctor y después mi papá, ¿ya? Que también parece que... Sí. Decía que tengo una inquietud que ojalá me la aclaren. Cuando veo al faraón, no veo más que necedad. Lo que es lo mismo esa actitud de necedad con Dios que cuando tropezamos por la naturaleza de la carne, esa carne de la cual Pablo habla, ¿no? Y dice, maldito de mí, ¿quién me despojará de este cuerpo? Pues, ¿no? Porque quiero, lo que no quiero hacer lo hago, y bueno, es lo mismo, Felipe,
esa necedad del faraón de tropezar de esa manera, por orgullo, por soberbia, que tropezar por esa debilidad de la carne. Sí, creo que perfectamente podríamos determinar que estaba buscando mientras tú hablabas, me acordé de un escrito que tenía por acá, pero no lo tengo a mano, no sé dónde lo puse. Porque igual Pedro, por ejemplo, ¿no? Que creyendo en Dios, hiciera, a pesar de que fue advertido por Jesús mismo que lo iba a traicionar 3 veces, o sea, 3 veces lo negó, pues, ¿no? Yo digo, como que hay una diferencia, pero yo no tengo la certeza si hay diferencia en alguien que tropiece por esa fragilidad de la carne misma, ¿sí? Y la actitud, insisto, que tuvo el faraón, pues, ¿no? Ya de rayar en una necedad, pues, o sea, y viene a mi mente también un ejemplo para ilustrar eso, si me permiten. Hay en YouTube un canal que se llama Filosofía a Martillazos, y sale un filósofo, es el ateo, y le pregunta el que lo está entrevistando: oye, a ver, si tú mueres y resulta que vieras a Dios, o sea, ¿qué le dirías, pues, no? Y el filósofo dice, lo que diría es, no te creo, ¿no? O sea, ya es una necedad que de plano, o sea, ni para qué seguir escuchando, pues, ¿no? A ese tipo de religiosos, ¿no? Porque son religiosos en su ateísmo, pues, ¿no? Entonces, pues, esa es mi inquietud, si es lo mismo esta actitud del faraón de necedad a los tropiezos que llegamos a tener los que creemos, pues, ¿no? Y que caemos en las tentaciones, pues, ¿no? Creo que la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no, en términos de que tenemos que recordar que Faraón es un incrédulo. Y como incrédulo, Dios está mostrando lo orgulloso de su corazón, lo desviado de su corazón, lo endurecido de su corazón, pero porque Faraón, en su contexto específico y particular, como personaje histórico, podemos reconocer que tenía, entre comillas, este poder, esta autoridad, esta soberanía, limitada dentro de todo, pero humana. Era el rey de un imperio poderoso en esa época, era considerado un dios para su pueblo. Entonces, yo creo que también, en parte, el relato bíblico nos enfrenta a todo lo que está en su corazón, precisamente para demostrar cómo Dios lidia con un corazón, con ese orgullo y con esa capacidad. Pero podemos reconocer que esto que en Faraón quizás está desarrollado de manera evidente y notoria, está muchas veces potencialmente en nosotros. Eso quiere decir que a lo mejor no somos todo lo orgulloso que Faraón está haciendo, ni todo lo arrogante que Faraón está haciendo, pero sí somos, en nuestra propia medida y en nuestro propio margen de acción, igualmente pecadores o igualmente malvados. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer como nuestra carnalidad, el viejo hombre. Y la Biblia siempre nos está hablando que el viejo hombre no es un hombre que ha sido redimido, porque lo que ha sido redimido en nosotros es el nuevo hombre, esa regeneración que el Espíritu ha hecho, que es un nuevo nacimiento. El viejo hombre de nosotros está puesto a muerte. O sea, está tan mal logrado, está tan echado a perder, está tan radicalmente depravado ese viejo hombre, que ese viejo hombre tiene que morir crucificado con Cristo.
No tiene salvación, podríamos decirlo, no tiene como vuelta. No es que Dios nos dejó el antiguo corazón y lo resucitó de alguna forma. No, Dios nos dio un nuevo corazón, nos regeneró un nuevo corazón, porque el antiguo corazón es muy malo. Entonces, en virtud de eso, quería leerles un comentario que hizo Miguel Núñez en una de las predicaciones y que lo compartió una amiga en uno de la comunidad de vida que tenemos, que más o menos nos va a dar cuenta de lo que es la carne, porque si algo es que lo que nosotros tenemos que cuidarnos de tener como Faraón es nuestras actitudes en la carne. Nosotros no somos como Faraón porque somos hijos de Dios, pero si nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, nuestro corazón puede llegar a pecar de estas maneras. Si bien el final de nosotros no va a ser el mismo que de Faraón, sí puede ser que durante nuestras vidas nosotros cometamos pecados, errores y que lastimemos a otras personas y que cosechemos las consecuencias de nuestra propia maldad. Si bien vamos a ser salvos, Pablo lo estipula como que vamos a ser salvos como por fuego, dice, dejando entrever que lo que hayamos hecho en nuestra vida se va a quemar, va a ser inútil, va a ser vano. Entonces, fíjese bien cómo Pablo habla acerca de esto. Dice, la carne es abiertamente arrogante, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica y orgullosa. Así la vemos descrita en Efesios 5. Pero cuando es llevada contra una esquina por el poder del Espíritu, puede comportarse con un porte de rectitud, como piadosa, religiosa, escrupulosa de la moral, celosa por el trabajo en la iglesia e indignada por lo mal hecho, tomándose abiertamente evangélica. Es decir, la carne es rebelde, pero cuando es empujada hacia un rincón por el poder del Espíritu, de repente cobra otra apariencia, se vuelve evangélica. La rectitud de la carne siempre es una rectitud falsa, centrada en el yo, y por lo tanto no será más que autojusticia. La carne se puede memorizar la escritura, la carne puede impartir clases en la iglesia, la carne puede distribuir tratados, repartir gran suma de dinero, ofrecer un testimonio conmovedor, cantar solo, predicar un sermón, arrepentirse hasta cierto grado o sufrir con aires de mártir. Pero hay algo que la carne nunca podrá hacer. Hará todo lo posible por sobrevivir, pero no cederá terreno. Nunca se entregará ni cambiará. Nunca se rendirá. Es resbalosa y evasiva, y cuando se ve acorralada simplemente adopta otro disfraz y reaparece de otra forma, pero sigue siendo la misma vieja, fatal y malvada carne. Cuando se ve acorralada, prefiere destrozar tu vida antes que rendirse. Esa es la carne que únicamente puede ser vencida por el poder que levantó a Cristo de los muertos y que no puede ser vencida a menos que tenga al Espíritu en mí. Por eso el poder de la resurrección necesita ser vivida diariamente. Si se dan cuenta que hay una descripción potente de quiénes somos nosotros en nuestra vieja naturaleza. Esa es la carne, que cuando nosotros queremos disponerla a que se humille ante el Señor, no va a aceptar, no va a ceder, porque la carne da pelea. Pero ahí es bueno recordar a Cristo, y es bueno recordar su obra, y recordar que cuando nosotros no nos humillemos, Dios nos va a humillar, pero eso no es malvado de su parte, es gracia y es misericordia y es compasión. Y cuando Dios trata con nosotros, trata como hijos, nos disciplina, pero nos disciplina como hijos, para que el resultado sea nuestra salvación. Vamos a orar al Señor, vamos a terminar el día de hoy, nos extendimos un poquito, pero fue bueno. Creo que aprendimos harto el día de hoy, así que vamos a dar gracias a Dios y a terminar. Padre amado, te damos muchas gracias y en esta tarde queremos glorificarte una vez más. Te reconocemos junto con mis hermanos como el Rey, como el Señor, el Salvador de nuestras vidas. Y hoy también, Señor, hemos visto un poquito más acerca de nuestro propio corazón y de los propios peligros de nuestro corazón. Nos damos cuenta cómo podemos muchas veces tener en nuestro corazón el orgullo solapado y pensar que podemos ponerte a ti términos y condiciones para nuestra obediencia, los plazos para entregarnos a hacer tu voluntad o incluso el querer engañarte, logrando así nuestro propio objetivo. Pero en esta hora, Señor, queremos arrepentirnos ante ti y queremos arrepentirnos y queremos y deseamos, Señor, ese verdadero arrepentimiento. No queremos un arrepentimiento en nuestras fuerzas. No queremos, Señor, que nuestro corazón sea arrepentido en nuestras fuerzas. Queremos ser arrepentidos por ti. Queremos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros verdadero arrepentimiento, ese que da fruto de cambio de vida. Y en esta hora te pedimos perdón, Señor, si en nuestras vidas hemos actuado contigo con condicionantes. Hemos visto tu poder, hemos visto tu gloria, pero en realidad deseamos hacer nuestra voluntad. Y muchas veces buscamos manipularte y manipular las situaciones a nuestro alrededor para que se cumplan nuestros deseos. Espíritu Santo, en esta hora te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento e ilumines nuestro corazón.
Y esos rincones o esos espacios donde hemos permanecido en tinieblas en esta hora, yo te pido que tú ilumines para que podamos darnos cuenta y arrepentirnos. Señor, examina nuestros corazones y concédenos la gracia para ser transformados por ti. No queremos aprender duramente como Faraón lo hizo. No queremos tentarte, Señor. No queremos imponer nuestras formas de pensar ni nuestras formas de actuar por sobre tu voluntad. Ayúdanos a entender que tú, Señor, estás sentado en el trono y que tú gobiernas y nosotros somos tus esclavos. Y yo te pido que nos consideres en este momento, Señor, y que nos ayudes en esta semana, podamos vivirla examinando nuestro corazón y arrepintiéndonos de nuestros pecados, limpiándonos por la sangre de Cristo y siguiendo adelante en obediencia, en fe y en arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Amén. amigas, como siempre, una bendición vernos. Todos los que se conectaron, los aportes, creo que estuvo súper buena la conversación hoy día. Muy bueno el estudio. Felipe, Sí, buenísimo. Felipe, no quisiera irme sin antes agradecerle a Dios, agradecerte a ti y agradecerle a mi hija Paola el haberme invitado, a ella, tú, por haberme aceptado, y a Dios por haber querido que yo finalmente en esta pandemia ya me conectara, me congregara, pues, ¿no? Aquí con ustedes. Estoy muy agradecido. Hasta luego. Hasta luego, Víctor. Un abrazo y bienvenido también. Bienvenido. Esperamos que se sientan cómodos y bueno, ahí que la Paola está acompañada por los papitos, así que bendiciones también, Paola, a la distancia. Bueno, un abrazo a cada uno, que el Señor los bendiga. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere, para continuar con Romanos. Gracias, Oye, buena semana. Igualmente. Chao. Bendiciones y buena semana a todos. Felipe. Igual, bendiciones.